Muy buenas tardes, mi nombre es Maite González. Vamos a dar inicio al seminario. Les doy la cordial bienvenida a este primer día del seminario Propuestas para el Desarrollo Local del Área de Influencia del Oleoducto Norperuano, organizado como parte del Programa de Incidencia Social y Articulación Gubernamental desarrollado por Petroperú y la Universidad Continental en 5 municipios de la Amazonía, que son Condorcanqui e Imasa en Amazonas, y Datem del Marañón, Manseriche y Urarinas en Loreto. Este seminario busca contribuir al debate de propuestas y alternativas para el desarrollo de la Amazonía peruana y se espera además que sume en el esfuerzo de incidencia y de una mayor y mejor articulación entre los gobiernos locales y el gobierno regional y nacional. Condiciones que son necesarias ambas para delinear una hoja de ruta con una mayor fortaleza en la gestión gubernamental y que coordine y se articule de manera más eficiente con el sector privado y la sociedad civil. Este seminario se realizará en 3 fechas, que son el día de hoy, el 14 de julio y el 22, y tendrá 3 ejes temáticos. El primero es el diagnóstico y problemática, el segundo eje es de articulación gubernamental y el tercer eje es sobre propuestas de desarrollo local. Este espacio de diálogo técnico, este es un espacio de diálogo técnico y alturado y está orientado a los temas y actividades del programa y es un evento organizado por la Universidad Continental y en esta primera fecha abordaremos el primer eje temático que es el referido al de diagnóstico y problemática. Damos la bienvenida a nuestros destacados ponentes y panelistas, José Álvarez Alonso, director general de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente, a Héctor Requejo Longuinote, alcalde de la Municipalidad de Condorcanqui, a Natalí Durán Guevara, docente de la Universidad de San Marcos, a Íñigo Mañeiro Lavallen, funcionario del Plan Binacional Perú-Ecuador. Sean bienvenidos y les agradecemos mucho haber aceptado esta invitación. También contamos con la presencia de Julio Martínez Vázquez, gerente del Departamento de Gestión Social de Petroperú, y Gabriel Granda, supervisor de articulación gubernamental, y con el equipo técnico del programa, Carlos Figueroa, jefe del proyecto, Pablo Chaparro, Richard Yaure y William Sanabria. También saludamos a todas las personas conectados en vivo vía Zoom y por las cuentas de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, del diario Gestión y de Petroperú, y a los funcionarios de las municipalidades que participan del programa y a los funcionarios que también han colaborado con el programa y están conectados de los distintos sectores, y a todas las personas que hoy nos acompañan. Para dar inicio a este seminario, invito al señor Julio Martínez, gerente del Departamento de Gestión Social de Petroperú, para que pueda inaugurar este seminario. Adelante, Julio. Les recuerdo que podrán acceder a una constancia por su participación en este evento, para lo cual, al terminar el mismo, les pediremos respondan a una breve encuesta. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con una exposición de José Álvarez Alonso por 30 minutos y luego tendremos los comentarios de los panelistas por un tiempo de 10 minutos cada uno, para luego dar pase a que respondan a algunas preguntas que vamos a recoger de las distintas plataformas en Facebook y también de Zoom. A continuación daremos inicio a nuestro seminario, para lo cual damos la palabra a José Álvarez Alonso, director general de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente, especialista en conservación, manejo comunal de recursos, aprovechamiento sostenible de la biodiversidad amazónica y en planificación y gestión participativa de las áreas con comunidades locales amazónicas, indígenas y mestizas. Adelante, José, con tu exposición.
Muchísimas gracias, Maite. Agradezco la oportunidad de compartir con ustedes un saludo muy cordial, especialmente a los hermanos indígenas de mi tierra adoptiva, que soy amazónico adoptivo, porque he pasado casi 29 años, especialmente en Loreto, pero también obviamente conozco otras regiones, sobre todo el norte. He visitado todos los distritos que están en el eje petrolero. He vivido 5 años en las cuencas de los ríos Tigre y Corrientes, compartiendo con muchísimas comunidades indígenas y de los cuales guardo gratísimos recuerdos. Entonces yo voy a exponer sobre la base de mi experiencia amazónica y no tanto como, no me gusta decir director, sino servidor general de diversidad biológica, pero obviamente como funcionario público también represento la posición del Ministerio del Ambiente sobre la problemática que voy a exponer. No voy a hablar de problemas muy obvios que tienen que ver con otros sectores como salud, educación, transportes, vivienda, etcétera, pero sí voy a mencionar algunos temas que están vinculados. Yo me voy a basar especialmente en lo que tiene que ver con mi profesión, que es los recursos naturales renovables. En principio, hay que decir que la Amazonía es uno de los pocos ecosistemas del planeta donde las comunidades indígenas prosperaron y todavía pueden prosperar sin destruir su entorno. Esto es rarísimo en el mundo. Generalmente se ha hecho muchísimo daño al entorno para lograr un desarrollo y esto no ha sido así históricamente, pero lamentablemente ya está cambiando últimamente. Y para eso vamos a ver cómo era en el pasado. Y fíjense que el primer europeo que llegó, Francisco Orellana, describe en su, no él, sino el relator, que era el Fray Gaspar de Carvajal, la increíble abundancia de recursos de la que disfrutaban los pueblos indígenas. Dice que en el Bajo Napo, por ejemplo, en Loreto, había una gran cantidad de comida en un pueblito, ansí de tortugas en corrales y albergues de agua, y mucha carne y pescado y bizcocho, y esto tanto en abundancia que había para comer un real, que era un campamento de 1000 hombres, un año. Yo he visitado miles de comunidades, creo, en estos 30 años últimos, y siempre pregunto esto: si ahorita viniese una comisión de 20, 30, 100 personas aquí, ¿tendrían para darles de comer? En sentido de lo que dice acá, carne y pescado, porque bueno, bizcocho, que era el casabe, o yuca y plátano, sí seguro hay en muchas comunidades, y todos me dicen, ni para nosotros tenemos. Pedro Teixeira, 100 años después, un portugués que subió desde la boca del Amazonas hasta Quito, por el río Napo también, describe que los indígenas cogen esas tortugas charapas con tanta abundancia que no hay corral de estos que no tenga 100 tortugas para arriba, con que jamás saben estas gentes qué cosa es hambre. El que conocía Europa se admiró de la increíble sostenibilidad o seguridad alimentaria que tenían estas comunidades. Después vamos a ver esto. Y Antonio León Pinelo, que era un visitador jesuita, en 1656 publicó un libro impresionante, que es El paraíso en el Nuevo Mundo, porque cuando visitó el Bajo Guayaga y el río Marañón, donde estaban las reducciones jesuíticas, quedó tan impresionado de la calidad de vida de estos indígenas que quedó convencido de que de que esa era la zona del antiguo paraíso terrenal, y por eso publicó el libro El paraíso en el Nuevo Mundo. Sin embargo, después han venido las historias de saqueo de la Amazonía, empezando por la época del caucho, el maltrato y la esclavización de los pueblos indígenas. Después vinieron otras olas extractivas, la madera, las maderas rojas, la lupuna para Tripley, la chonta de Huasaí, los animales. Todo el mundo recuerda la tigrillada y la lagarteada, y prácticamente nuestros bosques quedaron vacíos. Llegaron también las invasiones de colonos. Fíjense esa foto de ahí de la izquierda, en blanco y negro, esa me la prestó un descendiente de los Astoria. Es una caoba de hace 80 años, de cómo eran las caobas en Loreto hace 80 años, imagínense, ahorita no hay ni con palillo de dientes. Y aquí tenemos la pérdida de bosques, imagínense cómo estamos. Estos son datos recientes del 2020. Amigos de Condorcanqui que me están escuchando, ahí está uno de los focos de deforestación que se incrementó durante la pandemia fuertemente. El año 2020 hemos tenido un récord de pérdida de bosques, casi
60 o 70.000 hectáreas más que los años precedentes. Esto es tremendo, porque vamos a ver que esto tiene implicancias muy fuertes. Por ejemplo, si la Amazonía sigue deforestándose, va a cambiar el clima de una forma que va a desaparecer el bosque. Estos son 2 estudios publicados en revistas tan prestigiosas como Science, que hablan de que si se supera algunos dicen hasta el 25%, pero entre 30 y 40% la deforestación en la Amazonía se va a convertir en una sabana, es decir, va a desaparecer el bosque porque va a cambiar el clima. Esto es muy grave. Y ya sabemos los impactos que está ocurriendo. Las sequías cada vez más fuertes, la del 2006, yo la viví en Iquitos, la de 2010 igual, la de 2016 yo ya estaba en Lima, pero también fue fuerte, pero después las inundaciones, la del año 2012, esas fotos yo las he sacado en Iquitos. Y las inundaciones de 2012 fueron un récord histórico y las sequías también fueron un récord histórico absoluto, ¿no? Y también la deforestación tiene un impacto, por ejemplo, los cultivos. Es conocido que el café que es cultivado en zonas muy deforestadas no tiene los polinizadores y no produce igual y no es mucho más vulnerable, por ejemplo, a plagas como la roya. Por eso hay que preguntarnos, ¿estamos yendo por el camino correcto para buscar el desarrollo amazónico? Los indicadores son terribles. Hemos deforestado, degradado, depredado nuestra selva, nuestros ríos, los hemos contaminado y sin embargo tenemos los peores índices de competitividad, desarrollo y los peores índices de plagas sociales como la desnutrición y anemia del Perú. Eso quiere decir que de repente no lo estamos haciendo bien. Por ejemplo, el tema de desnutrición. Yo voy a hablar de esto seriamente porque considero, hermanos indígenas que me están escuchando, que es el peor, el más grave problema que tienen las comunidades indígenas amazónicas en este momento. En promedio, 55.3, es decir, más de la mitad de los niños indígenas menores de 5 años padecen desnutrición crónica y hasta el 70% anemia, en comparación con solo 15% de la población no indígena. Y esto a pesar de todos los recursos que el Estado y la cooperación internacional en muchos casos ha destinado para el desarrollo, para el combate a la anemia y la desnutrición, que no están funcionando. Por ejemplo, los programas sociales que distribuyen alimentos que no son pertinentes. Y miren esa fotografía de ahí del centro, que parecen arbolitos o raíces de un árbol, son las neuronas de un niño bien alimentado a la derecha y un niño subalimentado, desnutrido a la izquierda. Es como si fuese un arbolito sin ramas. Esas son las conexiones cerebrales. Un niño desnutrido, la mitad de nuestros niños indígenas nunca van a poder aprender en la escuela lo que requieren para una vida productiva, profesional, de futuro. Este debería ser la prioridad máxima de los niños y de los pueblos indígenas. Y hay soluciones equivocadas. Mire, esta foto que ven ahí de un perro comiendo un saco de leche, me la pasó el profesor, de repente lo conocen, Rubén Ninahuanca, en el río Chapiza, en Santiago, de la comunidad Chapiza, por favor. Era en ese tiempo de los alimentos que daba el PRONA. ¿Y por qué los pueblos indígenas botan a los perros la leche que les mandaba el PRONA? Ahora es el programa Jaliguarma. Porque los niños indígenas tienen intolerancia a la lactosa, les da diarrea, como dicen las células, les da quicha. Entonces es obvio. Y otras soluciones que se han pretendido es, por ejemplo, enviar vacas a los pueblos indígenas, como vemos ahí. El MINAGRE entregó módulos pecuarios a comunidades nativas de Loreto, en el eje petrolero además. Por supuesto, no duraron ni un año, se murieron de hambre, se las comió el tigre, porque no son, ni los pueblos indígenas saben tomar la leche, ni les gusta la carne de vaca, ni los suelos son apropiados para criar vacas. Es decir, no era la solución. Aquí vemos, por ejemplo, los menús que da Jaliguarma, esto en una comunidad del río Morona, avena con leche, enlatados, que sabemos que a los pueblos indígenas no les gustan. Por cierto, estamos trabajando muy duro en una propuesta piloto con MIDIS para compras públicas a las comunidades para el programa Jaliguarma. Los macronutrientes para combatir la anemia tampoco han sido muy eficientes. ¿Por qué? Porque no son pertinentes culturalmente. A los niños les estriñe, no les gusta, cuando la solución probablemente está en otro sitio. El problema está en otro sitio. El problema está en que lo que proveía antes proteínas y grasas saludables a los pueblos indígenas, que era la fauna, el pescado, los frutos silvestres, hoy están depredados. Tenemos cochas como esta, por ejemplo, de la izquierda, que parece saludable porque está llena de guama, pero está enferma. ¿Por qué? Porque ya no tiene las vacamarinas y las charapas que comían esa guama, ni la gamitana ni el ronsoco, y que hacían que la cocha fuese productiva. Hoy día tenemos así los ecosistemas degradados, los bosques sin animales que dispersen sus semillas, por ejemplo, de los frutos, y al mismo tiempo
que no proveen de proteína y de grasa a las comunidades. Sin embargo, hay experiencias bien interesantes de recuperación de recursos. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Pacaya Samiria con la taricaya es extraordinario. Yo todos los años, como director, firmo los dictámenes de extracción no perjudicial para exportación de taricayas. El año pasado exportaron más de 600.000 crías de taricaya legalmente, de las que incuban en sus playas. Una especie que estuvo en peligro de extinción. Ahora fíjense, cada año liberan más de 500.000, más de 600 o 700.000 las exportan y también cosechan más de 1,5 millones de huevos para su alimentación, que como saben, habló de taricaya es riquísimo, en Aradú, en Avispahuasi, es muy nutritivo. Esto se puede hacer, hermanos, en muchas comunidades, recuperar recursos que antes fueron abundantes y que han sido depredados. Y en sitios donde se ha trabajado recuperación de recurso pesquero, que yo conozco también algunas zonas en Loreto, es impresionante cómo con manejo comunitario se puede conseguir recuperar pesquerías. Esto lo están logrando muchos pueblos, por ejemplo, la Cocha El Dorado, los Yacutaita, dentro de la Reserva Pacaya Samiria, hace 25 años tenían solo 4 paiches. Actualmente tienen más de 1.200 ejemplares adultos y cada año les permite el Estado legalmente cosechar más de 120 paiches. ¿Por qué? Porque la comunidad se está cuidando. Eso aparte de otros recursos. Ahí tienen, por ejemplo, la gamitana, tienen la taricaya, tienen pescado como la carachama, que es como piedra, ya, etcétera, ¿no? Lo mismo los kandoshi en Musacarusa. Es una experiencia, bueno, yo ahí estoy con las damas criadoras de taricayas, una foto de una visita que hice. Impresionante lo que han logrado los kandoshi con la recuperación y el manejo de la cocha, que algunos llaman rimachi, pero ellos le dicen musacarusha. E impresionante porque han conseguido, fíjense lo que venden, hasta 45 a 60 toneladas de pescado cada año, tienen pescado para dar y regalar gracias al manejo comunitario, y también crían taricaya, la están recuperando, en ese caso las madres viudas de los kandoshi, ¿no? Doña Albina, ahí está la lideresa. Y en comunidades donde hemos verificado que se han manejado recursos mejor, como por ejemplo en el río Tahuayo acá, índices bien interesantes de reducción de la anemia y la desnutrición, aparte del tema de recuperación económica. Entonces sí podemos ver que hay alternativas. Sin embargo, se han promovido proyectos de desarrollo muy equivocados. Hoy hay algunos antropólogos que hablan de que la Amazonía es un cementerio de proyectos. ¿Por qué fracasan los proyectos de desarrollo en la Amazonía? Cualquier comunidad que yo he visitado, hace poco visité el Napo, por ejemplo, cualquier comunidad que preguntaba siempre me decía, aquí 4 proyectos fracasados. Uno de Foncodes, otro del proyecto Napo Putumayo, el otro del proyecto no sé qué ONG. ¿Y por qué? Porque se ha tratado de impulsar modelos productivos foráneos, especialmente agropecuarios, pero también industriales. Agropecuarios en el sentido que han querido convertir a los indígenas en manejadores de ganado vacuno, de ganado porcino, lo que sea, o de cultivadores de monocultivos, desconociendo la cultura amazónica. Hoy día los expertos además hablan del factor amazónico, que es una combinación de suelo pobre, como sabemos que es el suelo en la Amazonía, de clima muy cálido y húmedo, que favorece todo tipo de plagas, y de la pobre conexión con el mercado, que dificulta que un cultivo que puede ser rentable en Piura, en la selva obviamente no va a ser rentable porque tienes que transportar hasta la costa para vender, ¿no? Sin embargo, no se han impulsado alternativas del uso del bosque en pie, como vamos a ver, que es bien alternativo. Por eso hay que preguntarse acá, ¿qué visión del desarrollo tenemos? ¿Desarrollo agropecuario? Belaúnde, el presidente que impulsó la carretera marginal en la selva, creyendo, él hablaba de que la selva iba a ser el granero del Perú, hablaba de que el modelo amazónico era arroz con bistec, cultivar arroz y criar vacas. Felizmente no tuvo éxito. ¿La minería aurífera creen que nos va a sacar del subdesarrollo? Y pongo el pajarito, y yo soy pajarero, ornitólogo, y al niño que no lo ve en su cabeza, porque de repente nos hemos olvidado de que la solución estaba más cerca de lo que pensábamos. Y no nos hemos dado cuenta de que el buen vivir amazónico también tiene que ver con eso. Y es el bosque. Hemos creído que los suelos de la Amazonía eran la solución a los problemas de subdesarrollo. Sin embargo, el bosque y las culturas indígenas, su gente, son las que tienen la solución en su mano, porque así lo han hecho por 15.000 años o 20.000 que dicen que viven los pueblos indígenas en la Amazonía. Por eso hay antropólogos que hoy día les llaman a los pueblos indígenas culturas bosquecinas, no campesinas. Son bosquecinas, son sociedades adaptadas al bosque.
tienen versus la especialización citadina urbana o de los colonos del Ande o de la costa que tienen otras culturas, ellos son una cultura diversificada, que tiene una variedad de actividades, que además les gusta cambiar de actividad. Yo les pido a todos aquellos que quieran trabajar con pueblos amazónicos que lean esos 2 tomos de Jorge Gachet, La sociedad bosquecina. Ahí está la clave de por qué fracasan todos los proyectos de desarrollo y dónde están las claves donde podría haber proyectos de desarrollo sostenibles y pertinentes culturalmente. Y hay que aprender de la historia. ¿Por qué en Amazonía no se desarrollaron complejas sociedades como las andinas o las costeras, los chimulos, mochicas, los incas y tantos pueblos? Porque en la Amazonía no se puede hacer una producción masiva de granos o un almacenamiento masivo de comida. Los pueblos indígenas se dieron cuenta de eso hace 15.000 años y se dedicaron a hacer un aprovechamiento oportunista, pero muy ecológicamente pertinente, de los recursos cuando llegan. Llega el mijano y pescan, llegan a poner las charapas o las tragayas huevo y lo sacan, produce el aguaje, lo cosechan, pasó la guangana, la cazan. Pero como no pueden acumular porque se deteriora, al contrario del Ande, donde tú puedes almacenar quinoa por 3 años en una colca, en la Amazonía la acumulación era de amistades, de relaciones de reciprocidad. Yo te comparto hoy mi guangana, compadre, vecino, primo, familiar, y cuando tú cases otra guangana la compartes conmigo, y así todos tenemos todos los días guangana. Esa ha sido la forma de ahorro de las comunidades amazónicas. Por eso aquí tenemos las 2 visiones de desarrollo. Esta fotografía, esta diapositiva la he puesto muchas veces en comunidades y les pregunto, ¿no quisieras vivir en esa plantación linda de palma aceitera donde tendrías tu trabajo 8 horas ahí fumigando, cosechando, etcétera? Y tendrías tu chelita el día sábado, tu hijo tendría escuela, una posta médica, una casa con techo calamina. Todos me dicen, nica, y ya saben cómo continúa esa palabra. Nica, yo prefiero lo de la derecha. Seguiré pobre, pero quiero ser libre. Por eso no es solo cuestión de dinero, es una cuestión también del buen vivir, la vida plena que llaman, o el summa causai en quechua. Es un tema que tiene que ver con la satisfacción, lo que uno le gusta hacer. Por eso los antropólogos dicen que el tema este del gusto versus gasto es importantísimo para los pueblos indígenas. Algo que yo he aprendido de mis amigos indígenas en mis años en la selva. El dinero no lo es todo definitivamente. Y además hay otras limitaciones para el modelo agropecuario. Primero, que el Perú se ha comprometido a conservar sus bosques por el tema del cambio climático. Con el TLC en Estados Unidos, con la OCDE a la que estamos tratando de ingresar, hay un compromiso de reducir emisiones. Segundo, lo que ya dijimos, el factor amazónico. Las limitaciones climáticas y especialmente de los suelos amazónicos muy pobres, que no producen igual que en el Ande o en la selva. Y segundo, tercero, la pertinencia cultural, la idiosincrasia y cosmovisión amazónica que no está por ese modelo. Y lo vemos con ejemplos como el cacao. El cacao, que si bien puede ser rentable en ciertas zonas de la ceja de selva, cuando se ha tratado de cultivar en selva baja, ha tenido un problema gravísimo, que es la acumulación de cadmio. Y eso es por déficit de nutrientes, suelos ácidos. Este es un problema muy grave para nuestros productores de cacao. Entonces, aquellos que dicen que habría que cultivar cacao masivamente, ojo, hay que ver eso. Aparte de que el indígena no está como para cultivar 3 o 4 hectáreas de cacao como un andino, que sabemos que tiene otro estilo, ¿no? Lo mismo que decíamos del café antes, ¿no? Por eso habría que preguntarnos, ¿podemos promover un desarrollo sostenible e inclusivo para las comunidades amazónicas, conservando al mismo tiempo los bosques, que son valiosísimos, no solo para nosotros, sino para el mundo, y sus servicios ecosistémicos? Y la respuesta sí, por supuesto. ¿Pero por qué? Porque tenemos que buscar otro modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo, que no excluya a los indígenas y campesinos amazónicos, que también los hay, mestizos, que no destruya nuestro capital natural principal, que son los ecosistemas amazónicos, especialmente los bosques, pero también las cochas, las quebradas, los ríos, y que aproveche especialmente esa potencialidad de los bosques. Hay otros retos también. Por ejemplo, el tema de titulación de comunidades es importantísimo. Fíjense, es el mapa de derechos de la selva peruana en general y de toda la zona de bosques del Perú. Todo lo que está en verde claro son áreas no categorizadas, que no tienen asignados derechos. Fíjense en Datén del Marañón. La mayor parte no tienen derechos claros sobre sus bosques. Por eso se produce la depredación. Tenemos todavía 22.821.000 hectáreas en Perú sin asignación de derechos claros, especialmente a comunidades. Entonces, hay un tremendo reto ahí para
formalizar este derecho de aprovechamiento. Y ahora vamos a ver qué oportunidades tenemos. Yo aquí voy a hablar un poquito más rápido, me disculpan porque yo sé que estoy hablando un poco rápido, pero el tiempo que me han dado es muy corto para tantas cosas. Esta diapositiva nos compara distintos usos de los espacios en bosque tropical. Lo más rentable, según esto, que es la barra esa donde está la zona roja, el círculo rojo, es la palma aceitera, pero en Malasia. Perdón, no, es la otra, la de la derecha. Esta es bosque manejado en pie. La que está con la flechita amarilla y el círculo rojo es lo que yo le añadí, una barra verde, porque si nosotros promovemos bionegocios con base en el bosque en pie, especialmente recursos forestales no maderables, y voy a poner algún ejemplo, sería muy rentable, podría superar los 10, 15 mil dólares por hectárea año, porque actualmente 10 mil dólares por hectárea año es la palma aceitera, pero en Malasia, que tiene suelos mucho más ricos y profundos, en Perú es muchísimo menos rentable la palma aceitera. No superan a veces, cuando están especialmente en parcelas pequeñas, de pequeños productores, ni siquiera los 5 mil dólares por hectárea. Si combinamos el uso de recursos forestales no maderables, que es la barra esa con la verde, y pongo la verde, ¿por qué? Porque no se ha invertido en eso, como dijimos antes. Si se invierte ahí en manejo de recursos del bosque, con conexión con mercado, podríamos hacer mucho más rentable si lo unimos con los servicios ecosistémicos de captura de carbono, que son los mercados de carbono que ahora se empiezan otra vez a abrir, dicen que está subiendo mucho los precios, con el mercado que le llaman oficial, el compliance y el voluntario, ¿no? Con esto tendríamos una rentabilidad muy alta del bosque. Porque el bosque tiene muchísimos recursos y servicios, ¿no? Aquí yo no necesito decirles a los hermanos indígenas cuántas cosas se pueden aprovechar del bosque, pero hay prioridades. Primero, evitar la sobreexplotación. Es muy fácil sobreexplotar el bosque. Por ejemplo, es muy fácil talar un aguaje para cosechar el fruto, en vez de cosechar escalando, lo que se puede. Pero talamos al año más de 200.000 aguajes solo en Loreto, imagínense. Formalizar, ya hemos dicho antes, y capacitar a las comunidades para generar recursos del bosque en pie a través de bionegocios. Es importantísimo. Hemos dicho que es un reto todavía que no hemos cumplido. Y sobre todo, y lo repito, prioridad máxima, combatir la desnutrición y la anemia de los niños indígenas, que es el principal problema que tienen estos pueblos ahora. Hoy día los mercados globales nos benefician, son una oportunidad, porque hay una tendencia tremenda de demanda de alimentos que se llaman funcionales, orgánicos, naturales, medicinales también, los que se llaman nutracéuticos, y cosméticos. Las damas en el primer mundo, pero ya también en Lima yo lo veo, todo es lo natural, lo que viene de frutos amazónicos, de raíces, de cortezas, de hierbas, etcétera, ¿no? Y lo mismo los servicios, incluyendo la gastronomía y el turismo, ¿no? Y los servicios que decíamos, por ejemplo, captura de carbono. Estas son gráficas de cómo está creciendo la demanda de todos estos productos en Estados Unidos. Y tenemos también, por el otro lado, el palo. La Unión Europea, la que exporta el Perú la mitad de sus productos agropecuarios, ya tiene unos estándares bien estrictos. Cualquier producto que venga de un bosque talado, ahorita ya no puede entrar a la Unión Europea. O que venga de una zona donde se usan agroquímicos, por ejemplo. Entonces tenemos un problema bien serio ahí además también con los mercados. Y las grandes multinacionales ya están además orientándose a eso. El Grupo Romero, que antes, como saben, taló como 20.000 o 30.000 hectáreas de la zona de Chanús y de Barranquita, en el límite entre Loreto y San Martín, ya adoptó la producción de palma sostenible, nos ha presentado el plan en el Ministerio del Ambiente, pero todas las grandes comercializadores ya lo hicieron antes, Nestlé desde el 2010, Danone, Unilever, Cargill, Kraft, PepsiCo, todas se han comprometido a no adquirir productos que vengan de bosques tropicales talados. Y además los grandes gurús de la economía, como por ejemplo Jeremy Rifkin, que asesora a todos los gobernantes del mundo desarrollado, hablan de que el futuro va a ser de producción sostenible, economía circular, captura de carbono, va a haber grandes negocios en torno a los bosques. Bioeconomía, esa palabra yo les pido que la graben en su cabeza, porque ahí está la solución. Va a haber enormes oportunidades para pequeños negocios de agroindustria en comunidades rurales. Y voy a acabar con algunos ejemplos de éxito, ¿no? Por ejemplo, el aprovechamiento de las palmeras amazónicas, que son tan abundantes en Datén del Marañón, Alto Amazonas, en Condorcanqui un poquito menos, pero también las hay. En todos estos distritos de selva baja, bueno, especialmente en Datén del Marañón, ese es, ¿qué diría? El paraíso de las palmeras. Yo creo que debe haber 2.000 millones de palmeras ahí, especialmente aguaje, pero también huasaí, unguragüi, etcétera. Estas palmeras tienen un potencial increíble.
Además, para la captura de carbono. Aquí está, entre Datén del Marañón y la zona esta de Pacaya-Samiria, la mitad del carbono de Perú. Esto va a ser una fuente de ingresos para las comunidades a futuro si lo sabemos cuidar. Si no permitimos que se invada la minería ilegal o los que producen arroz bajo riego o lo que sea. Del aguaje se producen, como saben, 1000 productos, incluyendo el suri, pero fíjense, abajo son productos que la empresa Natura de Brasil comercializa en toda Latinoamérica de aguaje, con la marca Ecos. Aceites, lubricantes, champú, jabón, perfume, de todo, de todo. Ahorita tú lo encuentras del aguaje. Lo mismo del ungurahue, ¿no? Y ya hay una empresa a la que nosotros estamos acompañando desde el Ministerio, que es la empresa AGE, que está comercializando bebidas de frutos amazónicos, comprados a comunidades que manejan sus aguajales y sus camucamales, aguaje y camucamo. Este modelo de empresas que te vinculan con mercados, ya están exportando a Estados Unidos, a Colombia, a Ecuador. Ese sería un modelo ideal, porque necesitamos de la alianza con la empresa privada para conectarnos con mercado. Una comunidad en, ¿qué diría yo? En Datén del Marañón, ¿qué sabe? ¿Quién pide? ¿Cómo transformar? El aguaje es sumamente perecible. Tú lo cosechas, en 5 días se oxidó, se negreó, ¿no? Esta empresa está con alianzas locales transformando, primero pulpeando ahí. Miren, en la Boca del Pastaza hay una pulpeadora de los hermanos de la comunidad industrial. Con ellos está la empresa también tratando de hacer un arreglo. Podría ser que en el futuro muchas comunidades indígenas tengan pulpeadoras que extraigan aceite, como ya lo hacen varias comunidades indígenas, Chapiza ahí, por ejemplo, en el Marañón, extraen aceite de estos y otros frutos, o en este caso bebidas, para vender al mundo. Ahí se benefician todos, se benefician las comunidades, que no necesitan cambiar su estilo de vida, se merecía la biodiversidad, el planeta por la conservación de stocks de carbono y los consumidores que consumen productos de altísima calidad. Aquí tenemos datos del impacto. Esta empresa ya está beneficiando a más de 20 comunidades, 1.200 familias, etcétera, y se están ampliando, ¿no? El ungurahue es una gran solución junto al aguaje, por ejemplo, para el tema de la desnutrición crónica y la anemia, porque tiene una composición nutricional muy similar a la leche de vaca. Pero ¿a qué niño amazónico no le encantaría un chapo ungurahue, por ejemplo, con quinoa? Esto está planeando en algún momento fabricar la empresa. Con esto tendríamos un reemplazo a esa leche que les da quiche a nuestros niños, ¿no? Los brasileños ya invadieron el mundo con su açaí. Nosotros no tenemos tanta costumbre de consumir açaí, pero en el mundo ahorita no hay tienda en Estados Unidos donde no encuentres el açaí brasileño en bebida, en pulpa, en 1000 productos que sacan de ahí. Nosotros también tenemos muchísimo açaí, ¿no? Pero hay otras palmeras, el huicungo. ¿Quién aprovecha el huicungo en Perú? Hay un pedido de una empresa norteamericana de 40 toneladas de manteca de huicungo. No encuentran hasta ahora quien les provea. La chapaja. En Brasil, fíjense, le llaman babasúa la chapaja. Hay 3 o 4 especies del mismo género. Hay una industria gigante. 500.000 de mujeres viven del chancado y del procesamiento de la nuez, de la chapaja o el chebón, que le decimos a veces. ¿Cuántos aprovechan en Perú la chapaja o el chebón? Nada. A veces le sacan su gusanito para empate, nada más, de palometa, ¿no? Pero nada más. La palma aceitera amazónica, lo que llamamos nosotros la pumayarina, que es bien abundante en Datén del Marañón, ¿quién la está aprovechando? En vez de reemplazar con palma aceitera, podríamos cosechar de esa palmera que además es bien bajita, ¿no? Otros productos que podríamos aprovechar, la miel de abeja, de la famosa colmena, esa alcanza precios impresionantes en el mercado. Ahí tienen una colmena, yo les saqué foto con las comunidades Maijuna, en el río Napo. Unas señoras cuidan a la colmena. El precio acá en su comunidad pagado es $100, 350 soles, hermano. 300, ahora ya casi 400 soles. José, disculpa la interrupción, te quedan 3 minutos. Sí. Correcto, voy a tratar de acabar ya. Las callampas son otra alternativa extraordinaria. El torneado de maderas de árboles caídos, lo que llamamos nosotros chungos, estos son de fotos que yo he sacado de las señoras artesanas en el río Tahuayo, lindísimas artesanías que venden en Lima y en el extranjero también exportan, joyas de semillas de la yarina, se pueden hacer de otros productos. Del caucho, hay esa empresa EVEA que trabajan con comunidades aguajún, hay EcoEva, EVEA Eco, perdón, que fabrican zapatos, bolsos, etc. En los aceites esenciales del palo de rosa, de la copaíba, del copal también se extraen productos que tienen gran demanda en el mercado. De la chambira se hacen artesanías. Estas señoras también exportan a Estados Unidos y a Lima estas artesanías lindísimas de fibra de chambira. El cacao silvestre que se puede cosechar del bosque. Aquí son las densidades de cacao en zona de Tahuampa, en Loreto.
Y las maderas de rápido crecimiento, no hay que descartarlas, sobre todo capirona, ¿eh? Estamos trabajando con CERFOR para formalizar esto. Fíjense la comparación con el chihuahuaco, que se aprovecha ahora que demora cientos de años en madurar una capirona en 15 años. Y quiero acabar con esta diapositiva, hermanos, para el tema de cultivo, porque especialmente en Condorcanqui, que tienen serio problema con la deforestación, hay una tecnología indígena que en Brasil le llaman terra preta do indio, que nosotros le decimos biocarbón, en inglés biochar. Es una estrategia increíble que se fabricaba aparentemente de la misma forma que el carbón para asar en la parrilla, y que con eso se convierten los suelos ácidos en suelos neutros y muy productivos, y que pueden incluso acceder a bonos de carbono. Fíjense la comparación en un suelo pobre con un suelo con biocarbón, ahí arriba el maizal, ¿no? Y además este biocarbón, que se puede fabricar en hornos artesanales en las comunidades, sirve para filtros de agua, para mejorar la calidad de nuestra agua, donde hay contaminación, donde tenemos ríos con suelos, además con parásitos y todo esto. Con esto ayudaríamos también a reducir los índices de anemia y desnutrición, con la fabricación de estos biofiltros, les llaman. Muchísimas gracias. Ahí acabé. Ha sido un gusto y estoy atento a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, José, por tu participación. Bueno, antes de pasar al panel de comentarios, ahora sí le voy a dar el pase a Julio Martínez. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero sí le doy el pase para que nos cuente un poquito más de qué trata este programa y qué logros se ha tenido hasta el momento. Adelante, Julio. Muchísimas gracias, Maite. ¿Qué tal? Un placer, un gusto compartir este espacio con ustedes. El agradecimiento claramente a José Álvarez y al Ministerio del Ambiente por poder compartir un poco el aprendizaje y los avances del sector en esta materia. Mi nombre es Julio Martínez, yo soy el gerente de Departamento de Gestión Social Oriente de Petroperú. Soy parte del responsable de la implementación de este programa, ¿no? Este seminario, el seminario de propuestas para el desarrollo local del área de influencia del oleoducto norperuano, es parte de nuestro programa de incidencia social y articulación gubernamental desplegado por Petroperú, implementado por Petroperú y en alianza y en coordinación y por especial encargo de la Universidad Continental, para los cuales claramente estamos bastante agradecidos y bastante contentos con lo que venimos haciendo en conjunto. Es importante, bueno, contarles que como Petroperú, este programa y este seminario, ¿no? Son parte del programa de alto impacto a la gestión pública que estamos desarrollando de forma estratégica en todo el oleoducto norperuano. Como ustedes sabrán, el oleoducto norperuano es una infraestructura pública bastante importante, un activo crítico nacional identificado así directamente, y el oleoducto pasa y tiene una ruta de más de 1.106 kilómetros de recorrido desde la Amazonía peruana, en donde hay muchas oportunidades, pero también desafíos que han sido muy bien descritos por José Alonso. Y alrededor del oleoducto, durante el pase del oleoducto a través de estos 1.106 kilómetros de recorrido, el oleoducto atraviesa por 5 regiones del país, ¿no? Comenzamos en Loreto, pasamos por Amazonas, luego entramos a Cajamarca, Lambayeque, para finalmente terminar en Piura. El oleoducto norperuano es una operación importante para el país, porque depende de su funcionamiento y de su buen desempeño operativo, parte importante del suministro energético que tiene el país. Para nosotros, por eso, ¿no? Debido a la importancia que tiene el oleoducto norperuano en la economía nacional, hemos desarrollado este programa para poder fortalecer las capacidades, porque consideramos de que es necesario para poder lograr este desarrollo conjunto y esta sostenibilidad social y operativa que requerimos para la buena operación del oleoducto, trabajar directamente con los gobiernos locales. Consideramos que el fortalecimiento de los gobiernos locales y la articulación de los gobiernos locales a diferentes niveles es imprescindible para llegar a las metas
que en conjunto deberíamos alcanzar como sociedad y nosotros directamente como una empresa nacional. Para nosotros este seminario es parte de estos trabajos que como Petroperú estamos realizando en pro de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y de acompañar la gestión de los gobiernos locales en este propósito compartido, que es el de llevar sostenibilidad y el de llevar mejores servicios públicos a las zonas donde nosotros operamos y por donde el oleoducto norperuano hace su pase, ¿no? Este seminario que realizamos como parte del programa de incidencia social y articulación gubernamental con la Universidad Continental es imprescindible como parte de esta estrategia de fortalecer los gobiernos locales y de difundir los temas y las necesidades de nuestras zonas de influencia en pro de que puedan ser atendidas en el más breve plazo por los niveles de gobierno competentes. A continuación, y luego del increíble y bastante dinámico exposición que hemos tenido de José Álvarez Alonso, vamos a tener voy a presentar a 3 expositores que claramente por su experiencia y por la importancia de las instituciones a quienes representan, van a poder darnos algunos comentarios adicionales y sus apreciaciones sobre lo que hemos visto y sobre el tema que nos une en este seminario. Voy a presentar a Héctor Requejo, quien es el alcalde de Condorcanqui, a quien tengo el gusto de conocer a través de las diferentes articulaciones que hemos tenido, además de a Natalí Durán, quien es especialista en interculturalidad, y a Íñigo Maneiro, quien es representante de Plan Bicentenario Perú-Ecuador, una institución con la cual también coordinamos directamente y que tenemos el placer de reconocer el importante trabajo que hacen. Como Petroperú, una vez más, quiero extender nuestro agradecimiento a la Universidad Continental y a las instituciones que nos acompañan en este seminario, porque consideramos de que juntos y articulados podemos avanzar en un propósito común, ¿no? Que es el de llevar el desarrollo que nuestras zonas, nuestros distritos y nuestras comunidades del oleoducto norperuano necesitan y requieren. Eso sería todo. Sigamos atentos. Les agradezco a los que están conectados a este seminario el tiempo que le están dedicando. Consideramos que es fundamental todo lo que aquí se diga y esperamos seguir trabajando en conjunto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Julio Martínez, por presentar a nuestro panel. Y antes de empezar con el primer panelista, es preciso señalar que cada panelista tendrá un tiempo de 10 minutos para comentar los temas tratados en la exposición. Y empezaremos con el alcalde Héctor Requejo. Alcalde, buenas tardes, ¿nos escucha? Buenas tardes, alcalde Héctor Requejo. Buenas tardes, señor Requejo. Si nos escucha, por favor. No olviden, por favor, que las preguntas las pueden hacer por el chat. No sé si nos escucha, si no, vamos pasando al siguiente panelista, si no, y ya después retornamos con el alcalde Requejo, que seguramente también tiene algunos problemas de conexión. Entonces pasamos con Natalí. ¿Sí me escuchas? Buenas tardes. Buenas tardes, Maite, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Natalí? Ya se prendió mi cámara. Ya, ok. Sí, perfecto, te escuchamos. Ok, bueno, voy a tratar de reaccionar un poco de acuerdo a la exposición que nos ha dado José Álvarez del MINAM, y como acorde a eso se me surgían varias preguntas, me surgían varias inquietudes. Una
grande, comenzamos con esta idea de que la Amazonía es este gran territorio verde, que en teoría debe ser un territorio verde abundante, que pues vasto de riquezas, y que muchas veces es visto además, sobre todo por los colonos, por la gente de la sierra, también de la costa, como un territorio que no tiene una actividad tan intensiva como la que debería de tener. O sea, se debería de cultivar más, etcétera. Pero como hemos visto en la exposición y como se sabe, pues la tierra de la selva es distinta a la tierra de la sierra, por lo cual los cultivos, estos cultivos intensivos, no se pueden dar y se tienen que ver otras alternativas. También se ha visto a la Amazonía muchas veces con esta otra gran metáfora, otro gran mito, este mito del gran vacío amazónico, este territorio vasto, pero que no está poblado, cosa que pues también durante muchos años se pensó, pero que además es otra gran mentira, porque la selva está poblada por los diferentes pueblos que la habitan. Y que además, como nos dice José Albert, como lo vemos desde la antropología y desde las otras disciplinas, pues estos pueblos han sabido mantener una estabilidad forestal, una estabilidad ecológica, durante muchos años no han deforestado. Sin embargo, en estas últimas décadas ha habido una gran deforestación del territorio, problemas como la anemia, que justamente también vienen con todas estas oleadas migratorias, donde se van reemplazando alimentos tradicionales por otros alimentos que tienen menos valores nutricionales, además de esto tenemos todos estos programas donde no se ven exactamente, no se ve en el punto de vista del otro, no se ve, se trabaja más o menos al caballazo, por así decirlo, sin pensar en cuál es la idiosincrasia, cuál es el pensamiento de las personas que están ahí, por qué, como decía, se les da leche cuando hay intolerancia a la lactosa, se les da tal comida cuando no tienes esta costumbre. Entonces, ¿cómo se puede generar, por ejemplo, eh, un programa que conecte con las personas? Nos ha dado José Álvarez una serie de alternativas, pero también me ponía a pensar en relación a estos últimos años en medio de la pandemia, y no solamente este último año, sino a esta última década, donde pues esta abundancia económica que se ha tenido, pues venimos en una gran depresión y el Estado necesita recolectar fondos. Varios de los planes de gobierno poniéndonos en este escenario electoral, que ya estamos casi cambio de gobierno, está basados casi ambos planes de trabajo en lo que es la minería y las industrias extractivas, que como bien sabemos, Condorcanqui y otras zonas de la selva tienen insumos extractivistas. Tenemos la minera Afrodita, un montón de proyectos que están todavía paralizados, pero que para poder generar todas las promesas electorales se necesita activarlos. Entonces, ¿cómo se puede lograr hacer todas estas otras, toda esta otra industria interesante, sostenible, la ACAI, cosméticos, etcétera, que dan una cierta estabilidad frente a la otra propuesta que se tiene, que es la de acelerar los proyectos extractivistas, que si bien ya estas poblaciones están con una deforestación fuerte, esto aceleraría aún mucho más. Esta idea de esta noción de bienestar, de poner la vida sobre la economía, que es lo que debería ser frente a lo que es, ¿no? Y entonces sería interesante un poco proyectarnos y ver cómo
el gobierno está planteando esto, cómo se va a ver esto, cómo se está coordinando, cuáles son las coordinaciones entre el MINAM y el MINEM y el Ministerio de Energía y Minas, y que, pues que siempre, por un lado, a veces se avanza desarticuladamente, y esto pues es algo que se tendría que ver, y además poniendo también el tema de la consulta previa, informada, que tiene que ir hacia todo este espectro, ¿no? Que además en los últimos meses y en el último año, a través de la raíz de la pandemia, pues está buscando también esta idea de acelerar estas consultas, que sean virtuales, y se sigue trabajando a la espalda de las comunidades y de los pueblos. Y creo que ya me quedé sin tiempo. Maite, muchas gracias, y de ahí espero pues, ver las siguientes reacciones. Muchas gracias, Nathalie. En todo caso, vamos a intentar nuevamente. El alcalde Héctor Requejo ya nos tiene algunos problemas porque él está en la localidad de Condorcanqui, pero ya queremos saber si ya nos puede escuchar. Alcalde, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos bien. Adelante, tiene 10 minutos para poder hacer sus comentarios. Bien, gracias y disculpas por la demora. Yo creo que el tema de las propuestas que tenemos como gobierno local referente al margen del oleoducto norperuano y las zonas de influencia, la que me antecedió la palabra fue claro. Creo que en el aspecto social, la empresa de Petroperú no ha sido muy clara y muy eficaz en la intervención en los paquetes sociales o la reacción social hacia las comunidades nativas. También hay normas, hay directivas que Petroperú la tiene bien definida, de la cual la burocracia misma de la mucha autonomía e independencia. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un problema en una obra pública de agua. Hemos tenido que canalizar un pedido especial a Petroperú, que a pesar de que encontramos una obra en inversión, Petroperú nos demoró un año, sabiendo que es la zona de influencia, Tayunza y Tonduza, y por la demora nos retrasamos en el reinicio de esta obra, que hasta ahora tenemos este problema serio y un problema social con la comunidad. Siendo honestos, no sé cuáles son las normas, tenemos mucha confianza con Petroperú, estamos agradecidos de todo el tema que hace, pero dentro del paquete que planteamos, por ejemplo, nosotros, ahí tenemos el reordenamiento urbano, el reordenamiento catastral. Hay comunidades nativas viviendo al margen del oleoducto, viven allí, se están queriendo hacer obras públicas, y eso creo que mano a mano debemos de tomar acciones. Lo segundo, tenemos también proyectos de reforestación, tenemos proyectos de piscicultura en las zonas de influencia, ¿no? Proyectos de cacao, ¿no? La cual nos vemos limitados presupuestalmente. La demanda es grande para cerrar esa brecha. El sector salud, lamentablemente, es pésimo en Condorcanqui. La margen del oleoducto igual. Por ejemplo, Pajacusa, que conocen ustedes, Alto Pajacusa, una posta con una sola enfermera, no cumple la brecha y la demanda social. Entonces, la misma conectividad telefónica es pésima. Entonces yo creo que acá lo que tendríamos que hacer es reorganizar, pero creo que también tiene que ver con normas, ¿no? Porque nosotros podemos soñar tanto, proponer tanto, cuando las normas nos limitan. Planteamos también, para cerrar el tema, la última reunión que he tenido en Lima con los 28 alcaldes que somos fronterizos con el Ecuador en el marco de la CONADIP. Planteamos en el marco de la agenda nacional al ejecutivo saliente y al que va a entrar, para que tome en cuenta que el canon petrolero, bueno, ahora dicen que ya el petróleo casi no va a tener vigencia. Los cánones que llegan a las municipalidades son pésimas, y nosotros como zona de influencia pedimos el derecho por servidumbre. Nunca nos tomaron en cuenta. Desde el año 2000 venimos planteando, dijeron que la norma no permite, y pediríamos, pues, si se modifica, se tome en cuenta que también, así como le dan al que produce el petróleo, a Piura le dan un canon tan elegante simplemente porque allá se procesa el petróleo.
Y nosotros, los territorios que pasamos a ver el petróleo, no recibimos ningún canon. Bueno, ahora creo que ya ni existen los cánones, si existen son mínimos. Entonces, esas son las que nosotros hemos creído por necesidad plantear que se podría tomar en cuenta para mejorar y tener un poquito más acercamiento y credibilidad de las que hay, por supuesto. No estoy diciendo que Petroperú está mal, tiene su intervención, tiene su acción institucionalmente, pero falta integrar más con los gobiernos locales, con las organizaciones indígenas en todo aspecto, ¿no? Y de repente no hacerlo tan burocrático al Estado, porque a mí me dolió mucho, que muchos nos demoraron y teníamos que ir a rogarlo a Petroperú, como lo rogamos al MEP, que el mejor plan peruano fracasa con el dios de la plata, que es el MEP, porque él dice sí o no. Entonces, ¿de qué nos sirve planificar tanto si no tenemos un presupuesto enmarcado? Y nosotros planteamos que toda planificación debe ir orientado a un marco presupuestal realista y no vivir del ilusionismo y fantasioso y políticas claves. Margen del oleoducto, zona verde, zona turística, zona de conservación, y en eso se tiene que invertir unificando comunidades nativas, interconectando y que las comunidades sientan que algo reciben a cambio del oleoducto norperuano. Muchas gracias. Gracias, alcalde, por su participación. Pasamos al tercer panelista, el señor Íñigo Mañeiro, del Plan Binacional Perú-Ecuador. Adelante, Íñigo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cariñoso a todos los presentes y un saludo especialmente cariñoso a los amigos de Amazonas y Loreto. Como decía mi compatriota José Álvarez, yo también soy un hijo adoptivo de la selva amazónica en estos 27 años que llevo en el Perú, territorio con el que me he identificado muy profundamente, ¿no? Voy a hacer una reflexión un poco general y voy a coger algunas de las ideas de los anteriores ponentes. Pepe citaba a los cronistas y a los primeros misioneros que llegaban a la Amazonía para hablar de la cantidad de alimentos que había en estos territorios. Yo me acordaba entonces, mientras hablaba, de las investigaciones, por ejemplo, que hicieron el matrimonio Berberlin, los antropólogos estadounidenses, en la zona Wahun y Wampis hacia los años 70 o 80 y estudiaron los sistemas nutricionales de los Awajún y de los Wampis y demostraban cómo la enorme calidad nutricional que poseían por encima de las recomendaciones de las Naciones Unidas. Hoy día hay comunidades a las que hay que dar de comer. Entonces yo creo que esto hace falta hacer una reflexión profunda, ¿no? Cuando estábamos esperando a nuestro querido amigo Héctor Requejo, alcalde de Condorcanqui, había problemas de conectividad. Seguimos con problemas de conectividad después de tantos años de promesas de conectividad, ¿no? Yo creo que desde la conquista el Perú ha vivido a espaldas de la Amazonía, o mejor dicho, que es un poco lo que apuntaba Pepe. La relación que se ha establecido con el 65% del territorio nacional ha sido esencialmente extractivista, es decir, la identificación de un producto para su explotación máxima en perjuicio, la mayoría de las veces, de los ecosistemas y poblaciones existentes. Si miramos la historia, veremos que el ciclo se repite. Oro, caucho, almas, petróleo, gas, maderas, pieles, coca, etcétera, ¿no? Esta relación extractivista, en la que la naturaleza se convierte en una cosa de usar y tirar, a diferencia de las cosmovisiones amazónicas, donde la naturaleza también es humana, continúa con la desforestación incontrolada, las economías ilegales o la explotación agropecuaria y forestal intensivas. En todos esos ciclos, lo han dicho los compañeros, el selvático es etiquetado de freno al desarrollo y la Amazonía se mira como espacio vacío, uniforme y desaprovechado. Es importante considerar el adjetivo uniforme, porque seguimos pensando que la Amazonía es una y no es así. Las particularidades de la selva amazónica son enormes, como vamos a ver un poquito más adelante. Aparte de esta mirada, también hay una mirada que busca el desarrollo de las poblaciones y sus ecosistemas, ¿no? Desde intervenciones públicas y privadas de diversa índole. La cuenca media del Marañón, el territorio que estamos hablando, es un muy buen laboratorio social donde se pueden analizar estas dinámicas, de las que deberíamos sacar muchas lecciones para comprender cómo es la visión de desarrollo que el Perú tiene con su Amazonía. Cuando hablo de laboratorio social me refiero, por ejemplo, a esto que les voy a comentar y que también además va en concordancia con los documentos que nos ha pasado
Petroperú, los documentos resumen de brechas que nos ha pasado Petroperú para este evento, ¿no? Yo llegué al Marañón en 1994, a la Cuenca Media. En el 2000 realizamos un diagnóstico de la zona de Imasa Condorcanqui. Interesante la visión porque incluíamos a Imasa. Yo creo que el Marañón hay que verlo más en conjunto, más que por provincias, distritos, etcétera. Hay una realidad que hay que mirar en conjunto, ¿no? El diagnóstico se realizó en Imasa y en Condorcanqui. Y, por ejemplo, para que tengan en cuenta, acuérdense de estos datos, en el mapeo de actores del diagnóstico identificamos 12 instituciones públicas, una ONG y 6 organizaciones indígenas. Y se apuntaba el surgimiento de problemáticas que, de no atenderse, iban a volver el territorio mucho más complejo de lo que es ahorita. Problemáticas que tienen que ver con economías ilegales y modelos de desarrollo desarticulados y de baja adaptación a la realidad. El año pasado, en el 2020, la institución en la que trabajo, el Plan Binacional Perú-Ecuador, publicamos un diagnóstico de brechas sociales y de infraestructura de la provincia de Condorcanqui. Fíjense bien, en el mapeo de actores identificamos más de 75 programas, servicios e instituciones. La vez anterior eran 12. En 25 años estamos hablando. 26 organizaciones no gubernamentales y más de 35 organizaciones indígenas. Si bien hay que reconocer que ha habido mejoras, o sea, se ve en Condorcanqui ciertas mejoras en, por ejemplo, conectividad, a pesar de las fallas siempre que hay, mejoras en accesibilidad o en infraestructura social, por ejemplo, en postas en colegios, y ciertamente hay que reconocer que hay iniciativas que están funcionando vinculadas a piscicultura, educación técnica, siringa o cacao nativo. Los resultados de fondo de los dos estudios, uno en el 2000 y otro en el 2020, son similares en cuanto a niveles y calidad de la salud, la educación y la economía, y peores los índices en cuanto al estado de conservación del ecosistema o las economías ilegales. En estas economías ilegales y en un contexto de atomización de organizaciones y falta de liderazgos y visiones colectivas, participan también cada vez más las comunidades y los APUs. Lo vemos a lo largo de las cuencas, con la minería ilegal, el tráfico de madera, la corrupción o los cultivos ilícitos. A pesar de los esfuerzos en personal y recursos, si viajamos por la Amazonía, y en concreto si recorremos las cuencas del Marañón, las diferentes cuencas del Marañón, veremos que el estado de salud de aquello que los pueblos indígenas, los pueblos nativos llaman el buen vivir, que también lo mencionaba Pepe Álvarez, el Tajimat Pujut, que dicen los Aguajún, no resulta satisfactorio. En general observamos que los niveles de eficiencia en los resultados finales son muy bajos. Las políticas públicas aplicadas en la selva no acaban de encajar y no acaban de funcionar las maneras en que se resuelven los conflictos sociales. Pepe también recordaba la frase esa que dicen muchos antropólogos y que lo decía mucho un amigo nuestro y un dirigente aguajún, un gran dirigente aguajún que murió el año pasado por COVID, Santiago Manuín, esa frase de la selva es un cementerio de proyectos. Nos preguntamos por qué ocurre eso. Nosotros que somos funcionarios públicos, privados, estamos en ONGs, etcétera, nos preguntamos por qué siguen los fracasos continuamente. Revisamos nuestras políticas, nuestras intervenciones, nuestros proyectos para entender por qué este nivel tan alto de fracaso. Hay muchas razones que lo explican y que algún día deberían analizarse. Yo me quiero centrar en dos. Una, pienso que el Perú adolece de un profundo desconocimiento de su espacio amazónico, de las poblaciones nativas y no nativas que lo habitan, de su historia, de las grandes particularidades que posee y de las relaciones que hay entre todas sus partes, ¿no? Las particularidades hacen, por ejemplo, que una iniciativa que funciona en un río no sirva para el río que está al lado, para el río vecino. Entonces me pregunto, mientras escribía esto, mientras escuchaba a mis ponentes, me pregunto y les pregunto a ustedes, oyentes, ¿no? ¿No creen que es más sensato y coherente y mucho más práctico comenzar por aprender de sociedades que durante por lo menos 20.000 años, que son los últimos descubrimientos arqueológicos que ha habido, que durante por lo menos 20.000 años han ocupado, conocen, gestionan y diversifican uno de los ecosistemas más complejos y enrevesados del mundo? ¿Creen que somos capaces de establecer políticas públicas y modelos de desarrollo sostenibles sin el conocimiento preciso de los territorios en los que trabajamos y sin considerar las fortalezas y conocimientos de esos territorios y de sus poblaciones? Un país megadiverso como es Perú, y que esto nos hace únicos además,
requiere necesariamente desarrollos diversos que respondan a esa variabilidad natural y cultural que existe. Este desconocimiento hacia el espacio amazónico se alimenta además de indicadores, diagnósticos y estudios que no acaban de mostrar la realidad cabalmente. La información que disponemos, un ejemplo es el último censo, no es precisa, ha habido enormes errores en el censo en Condorcanqui. La información que disponemos en general de la Amazonía no es precisa. El ejemplo del censo es un ejemplo concreto, ¿no? Y favorece la razón a la que me quiero referir. De manera casi global, esta segunda razón, consideramos también a las poblaciones y ecosistemas selváticos como extremadamente pobres siempre, por definición. Esta mirada, por igual a los Andes en la Amazonía, nace del desconocimiento de las potencialidades que tiene la Amazonía, pero también creo que de una visión de país fracturada y centralista, que nos impide relacionarnos con el otro sin la consideración de que siempre es extremadamente pobre. Es decir, no sabe, no puede, no tiene, no come. Hablando de comer, Pepe decía que el tema de la alimentación tenía que ver con un tema de degradación del bosque, de desforestación y degradación del bosque. Es cierto, ciertamente, pero yo creo que no solamente es eso. Es precisamente que tiene que ver con un profundo desconocimiento del bosque. ¿Cómo vamos a establecer políticas públicas nutricionales si no sabemos lo que consumen los selváticos? Si no sabemos cuál es la complejidad en nutrientes y en micronutrientes que nos ofrece el bosque, ¿no? ¿Cómo podemos hablar de desnutrición, por ejemplo, si la calidad de las aguas de los ríos y de las costas cada vez es peor? Entre otras cosas, por ejemplo, por la cantidad de desechos que se producen desde programas públicos como el programa Juntos o Caliwarma, ¿no? Entonces, creo que no es posible construir políticas públicas y visiones a largo plazo si no consideramos el poder y el conocimiento que posee ese otro, ¿no? Entonces, a veces yo también me pregunto, ¿no será que somos nosotros los que necesitamos más asistencia técnica y más proyectos de desarrollo para nosotros, para de esta manera cambiar nuestras perspectivas con la selva amazónica? ¿No será que las categorías de pobreza, y con esto no quiero negar las grandes necesidades que hay en la Amazonía, ojo, pero no será que las categorías de pobreza que de manera sistemática tildamos a las poblaciones, a los ecosistemas de la selva, ¿no será que esas categorías responden más a otras realidades que a la realidad amazónica? ¿No será que las políticas que se desarrollan para combatir eso que entendemos por pobreza están generando daños colaterales que no estamos considerando? La cuenca media del Marañón tiene retos muchos y muy complejos. Se nota que hay una falta de liderazgos indígenas, claro. Hay un nuevo surgimiento también de nuevas modalidades organizativas, frentes de defensa, grupos de ronderos, asociaciones gremiales, autonomías territoriales, que yo creo que en el medio plazo va a ser uno de los grandes temas de la Amazonía. El mayor papel político de los gobiernos locales y de los alcaldes. Íñigo, disculpa, ya tendrías que cerrar porque ya estamos con el tiempo. ¿Me das un minuto? Sí, claro. Ya. En general, un estado de salud y de ecología que va más, una cultura del proyectismo que va mucho con estos proyectos de desarrollo. Yo me encuentro cada vez más en las comunidades que la gente te dice, estamos esperando que venga el siguiente proyecto. Ahora es cacao, mañana es piscicultura, el otro es cuíes, el otro es plátano, el otro es etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos retos nos exigen visiones articuladas entre nativos y no nativos. La relación de esas sociedades milenarias con el bosque que explica muy bien Gasset y que comentaba Pepe en su presentación, creo que ese es el comienzo de todo, ¿no? Ese modelo de gestión, ese conocimiento que debemos conocer, es la base que permite explorar caminos nuevos de desarrollo con mayor adaptación a los territorios amazónicos, sabiendo que es muy distinto trabajar en comunidades aledañas a la carretera, en las comunidades del Alto Cenepa o en las comunidades del río Morona. Hay muchas opciones, hay caminos por investigar, por descubrir, algunos están haciendo y los ha presentado muy bien Pepe. Biotecnología, piscicultura, biodiversidad, manejo sostenible de bosques, recursos hidrobiológicos, manejo forestal, etcétera, etcétera. Incluso cosas más tradicionales como cacao. Yo creo que sí es posible. Pepe es más crítico, yo creo que sí es posible. En Imasa, Cenepa, hay hasta 12 variedades de cacao nativo que tienen un interés muy particular en el mercado y que se unen con los descubrimientos arqueológicos sobre la domesticación del cacao que se están dando en el río Chinchipe, ¿no? En zona muy cercana al Munda Guajún. Si lo que nos hace únicos es la diversidad cultural y natural, y ya termino con esto, entonces el Estado yo creo que debería tener como lineamientos transversales en su política la pluriculturalidad y la megadiversidad. No se puede reducir esto a direcciones generales o a viceministerios. Tiene que ser algo estructural en el Estado, en la biodiversidad, que es lo que nos hace único.
También creo que es necesaria una política nacional de la Amazonía o algo similar, que lea y aprenda de la historia, que replantee las visiones de gestión y producción, que entienda las dinámicas ecológicas de sus bosques y, sobre todo, que incorpore al mismo nivel conocimientos y fortalezas de los territorios amazónicos y de las sociedades que los pueblan. Esto nos va a permitir construir visiones a largo plazo que respondan a los grandes retos que vivimos, tanto locales como globales, y que permita el diseño de estrategias al corto y mediano plazo que respondan mucho más cabalmente a las realidades locales. Gracias y disculpen la extensión de mi presentación. Gracias, Íñigo. Agradecemos a todos los que han estado conectados y también por enviarnos las preguntas. Hemos hecho un esfuerzo de sistematizar las preguntas y juntarlas, agruparlas en 3. Entonces voy a leer el bloque entero de preguntas y tendremos una nueva ronda desde José hasta Íñigo, o sea, digamos, el expositor y los 3 panelistas para comentar sobre y dar algunos alcances sobre estas preguntas que les voy a plantear a continuación. La primera pregunta es cómo trabajar en conjunto, empresa, Estado y sociedad civil para lograr el desarrollo de estas comunidades de la Amazonía. La segunda pregunta es cómo compatibilizar el mercado con la denominada vida plena o buen vivir. Y la tercera es qué lineamientos darían para articular a los actores del desarrollo de la zona, ¿no? Entonces, empezamos la ronda nuevamente con José. José, ¿nos escuchas? Sí, Maite, estaba tomando nota. Antes de contestar esas preguntas, había una en el chat que está muy relacionada, de Rimsky Salazar. ¿Quién debe impulsar? Dice, muy bonitos los proyectos, pero ¿quién debe impulsar si hay tanta corrupción? Bueno, los que yo he citado son los que ya están funcionando. Y quien debe impulsar, cómo deben trabajarse, es las comunidades deben liderar. Pero solas no pueden. Entonces, donde ha habido éxitos, donde las comunidades han dicho, queremos esto, queremos con y ponen las condiciones porque se adecúan a sus propias visión de desarrollo, realidad, conocimiento del territorio, aspiraciones, etcétera. Entonces es básico en ese tema la consulta, pero también un debate muy serio de cada zona, porque cada zona tiene particularidades. No es lo mismo Imasa que Condorcanqui, bueno, Condorcanqui es la provincia, que Datén del Marañón o que Alto Amazonas. Cada una tiene sus potencialidades y limitaciones. Cada pueblo indígena tiene sus características, tiene su vocación. Los Aguajún y Aguampís, por ejemplo, que viven en Condorcanqui, ya tienen más vinculación con mercado, ya tienen cierta cultura agropecuaria que no lo existe, por ejemplo, en Datén. Eso hay que tenerlo en cuenta. La conectividad favorece, hay más escasez de recursos por la densidad poblacional, por la degradación. Entonces, en cada zona tiene que hacerse un diagnóstico muy serio. Y un consejo, no traten de imitar, porque una persona venga con botas Caterpillar y con una camisa elegante y con un botellín de agua cielo en su bolsillo no quiere decir que sepa más que un indígena patacala. Ya lo ha dicho Íñigo. Tienen 15.000 o 20.000 años viviendo en el territorio y el error histórico de los pueblos indígenas es creer que el que tiene un título ingeniero, disculpen, me incluyo, es el que sabe cuál es lo que les viene y que requieren ellos. No traten de imitar lo que trae tampoco el colono. Necesariamente no es lo mejor para las comunidades. Entonces, comunidades tienen que buscar sus aliados. Tienen que buscar sus aliados en empresas privadas. Hay empresas privadas muy responsables, así como hay funcionarios, y comenta Salazar, que son corruptos, también hay funcionarios muy buenos, promotores, colaboradores, articuladores, etcétera, y hay que buscar las alianzas correctas. Y siempre en el tema de la vida plena o el buen vivir, que es la segunda pregunta, yo diría, recuerden cómo vivían los antiguos, citó Íñigo cómo citan, lean por favor las historias de los antiguos, recuperen aquello perdido de las prácticas tradicionales, porque de repente el secreto de la buen vivir está más en volver al pasado que no imitar lo que viene de fuera.
lo que viene de la costa o del Ande. ¿Qué lineamientos? Yo diría, yo creo que ya todo se ha dicho. Yo creo que todos aquí ya hemos tomado nota al menos de las ideas. Yo puedo pasarle, ya le pasé creo a Maite algunos artículos que yo he publicado, Íñigo sé que también ha publicado, Natalie seguro que también tiene, donde pueden encontrar más detalles, más información. En el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, nosotros tenemos una especie de agenda de todas las empresas que trabajan en bionegocios. Podremos darle el listado para que busquen aliados. Tenemos organizaciones de cooperación internacional cada vez más interesadas en vincularse con la Amazonía, en ayudarla. Yo acabo de desvincularme en la tardecita de la cooperación japonesa. Quiere entrar muy fuerte a apoyar. Está la cooperación alemana apoyando fortísimo, está la cooperación norteamericana, la europea, hay muchísimas cooperaciones internacionales que están apoyando tremendamente. Proyectos, eso sí, que ayuden a conservar el bosque. No busquen en la cooperación proyectos para hacer plantaciones de monocultivo de palma aceitera o de palmito o de papaya. No, ahí no van a encontrar financiamiento. Van a encontrar financiamiento aquellos que presenten proyectos vinculados con la conservación y restauración de bosques, etcétera, en esa línea. Yo de momento lo dejo ahí para dar oportunidades a Íñigo y a Natalie. Y al señor alcalde, un saludo, señor alcalde. Muchas gracias, José. Entonces, damos pase a Natalie. Natalie, Buenas. tienes Sí. sí, unos minutos para responder a las preguntas. Sí, bueno, ay, no sé si es que el video está... Sí, te vemos y Ya. te escuchamos muy bien. Uh-huh. Se vuelve. Bueno, un poco acorde a lo que se ha dicho, a las diferentes intervenciones, tanto del alcalde, de Íñigo, de José Álvarez, pues creo que las organizaciones indígenas, los mismos ciudadanos tienen una oportunidad muy grande y tienen además algo, reforzar estas organizaciones que tienen para tener una voz, una representatividad y que justamente las demandas que se hacen y que a veces quedan solamente en reclamos puedan ser escuchadas y buscar esas articulaciones. Se tiene un viceministerio de interculturalidad con el que debería tener más presencia, más diálogo, que debería ser el eje articulador entre los diferentes espacios del ministerio. Se tiene el GTPI, pero no funciona, lastimosamente, y justamente ahí creo que está el reto de las diferentes organizaciones. Condorcanqui tiene, o de COFRAOC, o de COAC, varias organizaciones indígenas que en su momento han funcionado y han funcionado bien. Cuando se mandó, todos recordamos la famosa lucha de Bagua, que dio inicio a este paso de la consulta previa, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en esa articulación, en buscar apropiarse, además de los espacios que tienen que ser de ellos, es bien interesante. Si tú vas a otros espacios, he vivido mucho tiempo en México, cuando hablas de interculturalidad, el que sería el viceministro acá de interculturalidad debería ser un indígena que pueda estar viendo su propia realidad y poner en planteamiento y la agenda de sus temas. ¿Por qué? Porque finalmente se pierde esta idea que también nos dijo José, de buscar siempre que el profesional es el que sabe, cuando ustedes han estado ahí siglos antes, tienen un manejo del suelo, tienen un manejo de sus recursos, tienen una potencialidad bastante fuerte, como también las diferentes zonas de la selva. Yo he trabajado mucho más en la zona de la selva central, que tienen otra problemática, que tienen otras demandas también, pero siempre hay una articulación que además en el movimiento indígena es muy interesante, ¿no? Siempre andan coordinando, siempre igual. Y ahí es donde creo que se debería de potenciar más. Como pues también en el caso del tema del buen vivir, del Suma Kasai, del Suma, que se trabaja también mucho. Yo creo que es algo que
se debe, bueno, que no es que se debe, sino que ya lo tienen recuperado y que solo tienen que potenciar. El alcalde ya lo dijo, hay muchas, o sea, el que no se tenga conectividad y el que la mayoría de pueblos indígenas vengan en toda esta época de pandemia sufriendo, siendo uno de los más, de los que más han sido perjudicados y de los que menos se les ha apoyado, están en una situación bastante crítica en el tema educativo, son los que han perdido el año prácticamente, ¿no? Hay un montón de demandas que se tienen que cumplir el Estado y que tienen que hacerse escuchar, mecanismos que se tienen que afinar y pues demandas que se tienen que oír. Bueno, aquí lo dejo el comentario para pues darle paso a Íñigo, no tomarme todo el tiempo. Muchas gracias, Natalie. En realidad le toca al alcalde. Alcalde, ¿está por ahí? Si no se escucha. Buenas tardes, sí, les escucho. Perfecto, adelante con las respuestas a las preguntas que se han formulado. No me vayan a mirar mal por lo que dije primero. Estaba un poco acalorado porque no podía conectarme con ustedes. Estoy amargo. Lo segundo, a la pregunta, yo creo que como pueblos fronterizos, pueblos indígenas y no indígenas acantonados en esta zona de frontera y margen del oleoducto, ¿quién lo va a hacer? El mundo indígena quiere hacer sus cosas. El mundo indígena tiene hoja de vida, tiene un plan de vida escrito, planteado. Como gobiernos locales hemos hecho los planes de desarrollo provincial, distrital, escritas, bien elaboradas, bien planificadas. El sueño del hermano indígena es seguir siendo verde, darle ese valor agregado a los productos maderables, turísticos, artesanales, todo un sueño, una ilusión. Es mi segundo gobierno. En mi primer gobierno apuntalé mucho creyendo que lo verde debe seguir siendo verde. Correcto, debemos conservar el bosque. Habló Íñigo de la alimentación tan pura del Tajima. Es tan lindo, todo es tan maravilloso. A la pregunta, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién lo hace o quién lo haría? Quiero juntar esas tres preguntas. Política de Estado. Tiene que haber política de Estado, normas que recojan las propuestas desde el enfoque territorial y no venga preparada y diseñada como se cree que debe crecer estas zonas. Ahí nos falta. Creo que el sueño nuestro está hecho, solamente hay que acondicionarlo en normas. Ahí escuché, dicen que podemos hacer proyectos ambientales para captar recursos. Yo recuerdo en mi primera gestión hice un proyecto de 10 millones de soles para armar la cadena de valor al tema forestal, para reforestar, todo un paquete integrado y con su valor agregado. El MEP lo observó, lo tumbó abajo de mi proyecto, me dijo, tienes que adaptarte a lo que yo digo como MEP, no a lo que tú crees que debe desarrollar, porque el resto lo soluciona la empresa privada en tu zona. Y les dije, donde no hay carretera, donde no hay inversión, donde no hay propiedades individuales, ¿quién va a hipotecar y qué empresa privada va a entrar a la zona a asumir algo que en algunas partes del territorio peruano lo aporta la empresa privada? Es cierto. En la zona acá no es así, las propiedades son colectivas, correcto. Y lo segundo, se habla mucho de la conservación, hay millones de soles invertidos por ONGs acá. Escucharon hace rato de Odecofroc, reconozco Odecofroc tiene positivo y tiene negativo. Se habla mucho de que hay que cuidar el río, de que hay que cuidar el bosque, la Bajún se pregunta, ¿y a cambio de qué? Y ese cambio de qué, no hay política de Estado, ni de algunas ONGs no han sido claras en la zona. 6 millones de euros invirtió UNICEF para erradicar la desnutrición y la atención a la salud. Quedaron elefantes blancos. Mientras existía UNICEF, todo funcionaba bonito. Se retiró UNICEF y entregó al sector salud, no hubo ni para llenar los balones de gas para las cadenas de frío. Esa es la verdad. Por eso es que Santiago Manuel dijo proyectos que parecían cementerio. Es cierto, porque venían diseñados y muchos de los dirigentes firmaban y avalaban los proyectos. Es por eso nosotros en esta nueva gestión, el año 2019, 22 de enero, conformamos el Gabinete Indígena Bajún Luampis, donde nos juntamos las 28 organizaciones indígenas y los alcaldes y dijimos,
todo proyecto que venga a partir de la fecha diseñado por el gobierno central o ONGs tiene que ser filtrada y tiene que basarse de acuerdo a las hojas de vida y a los planes de desarrollo concertado conforme nosotros queremos que se haga el desarrollo en nuestra zona. Por ejemplo, hay políticas educativas, políticas de salud, políticas de inversión que no se adaptan a nuestra realidad y todo es un fracaso. Yo creo que acá debemos unirnos, pero política de Estado, empresa privada, Estado, pero recogiendo las propuestas desde el enfoque territorial, donde el solicitante que somos nosotros no vivamos de dádivas y disque porque nos llaman pobres y guardianes del bosque, sino porque crean que el mundo indígena sí por raíz y por naturaleza ha venido por años conservando esto, pero él mismo lo está exterminando por necesidad y por la falta de intervención. Eso sería mi aporte. Gracias. Muchas gracias, alcalde. Entonces pasamos a nuestro último panelista para la respuesta de las preguntas. Adelante, Íñigo. Buenas, buenas de nuevo. Mis compañeros ya lo han explicado muy bien, ¿no? Yo sigo insistiendo en que hay que conocer muy bien los territorios en los que estamos. Tenemos que tener ese enfoque territorial que hablaba Héctor. Aprender de los que más saben, que son precisamente las sociedades de la selva que tienen experiencia en este ecosistema tan complejo. Entender muy bien los retos que vive la selva y los diferentes lugares de la selva. Es diferente el Alto Santiago que el Alto Cenepa, que las comunidades Aguajún de Carretera, que el Morona, etc. Entender muy bien los retos que vive la selva y entender muy bien los retos que vive el mundo, ¿no? Varios de los grandes temas con los que la humanidad se juega su futuro pasan por la Amazonía, ¿no? Captura de CO2, regulación del clima, cambio climático, reservas de agua dulce, reservas de biodiversidad para nuevos medicamentos, alimentos, etcétera, ¿no? Revisar la historia. Creo que tenemos que ser humildes, salir de nuestro afán poco desarrollista, de que siempre queremos hacer proyectos, etcétera, y mirar la historia, entender qué ha pasado en la historia, qué cosas han fracasado, por qué han fracasado, qué cosas han funcionado, por qué han funcionado, etcétera. Somos máquinas de ejecutar permanentemente en el corto plazo nada más, ¿no? Sin mirar esa historia de la que deberíamos aprender. Articular muchísimo más. Hay zonas donde intervienen cantidad de instituciones que no hablan entre ellas, que no saben que están trabajando las mismas iniciativas en los mismos lugares. Hace falta articular más y, por tanto, salir de los egos institucionales para pensar en un bien mucho más allá, ¿no? Yo sigo insistiendo que este tema de la diversidad como política transversal del Estado es clave. Puede haber un viceministerio o una dirección de interculturalidad, el Ministerio de Educación, o un viceministerio de interculturalidad, el Ministerio de Cultura, pero lo que decía Héctor, luego vas al Ministerio de Vivienda, vas al Ministerio de Economía, vas a los otros ministerios y tienen otro planteamiento de la realidad que no encaja con la Amazonía. Entonces, por mucho que haya un viceministerio de interculturalidad, si luego quieres desarrollar cosas que te chocas con la barrera del Estado que nace de la falta de comprensión de los territorios amazónicos, de políticas realmente interculturales, pues poco se puede hacer, ¿no? Y como insiste mucho Pepe, pues el bosque yo creo que tiene que ser el corazón. El bosque es donde marca la pauta, de donde nace todo, ¿no? Entonces el bosque es el que nos tiene que dar la pauta para nuestras intervenciones. En algunos sitios funcionará el turismo, no en todos. En otros funcionará la siringa, en otros el pescado, en otros la recolecta de pescado en los lagos, en otros las palmeras, en otro el cacao, en otro el plátano, o sea, dependiendo de cada realidad, pero para eso necesitamos conocer muy bien las realidades y el bosque es el que nos pone la pauta. Muchas gracias, Íñigo. Un poco quería hacer un recuento de algunos temas que han sido interesantes en el seminario esta tarde y es sobre todo esta necesidad de una voluntad política para repensar el desarrollo amazónico. Existe una falta de información y ahí es necesario cerrar esta gran brecha de información estadística que tenemos respecto de los pueblos amazónicos, y no solo en términos de cifras, sino también de conocimiento sobre la Amazonía y la realidad, ¿no? de la pluriculturalidad y de la megadiversidad amazónica, ¿no? Pero también hay muchas potencialidades en el área amazónica que hemos podido conocer en la exposición de nuestros panelistas y nuestro expositor que se necesita promover, ¿no?
Y ahí pensar que se necesita una política para la Amazonía, que logre articular distintas instancias, ¿no? Y que puedan participar todos desde las distintas instancias, y que también las comunidades amazónicas puedan apropiarse de estos espacios, ¿no? Lo que decía mucho Nathalie, que estos espacios existen, pero no necesariamente a veces son usados, entonces es necesario promover que se impulse esto, ¿no? Entonces, les agradezco mucho, ha sido una tarde muy fructífera de discusión y de poder conversar sobre estos temas referidos al desarrollo de la Amazonía. Nada más que decirles que los esperamos el próximo día, que será el 14 de julio, en la segunda fecha de este seminario. Se estará compartiendo la información de la segunda fecha en las redes sociales de la Universidad Continental, y a través de información también en las redes sociales de Petroperú. Es importante decirles que estamos compartiendo el enlace de la encuesta sobre sus opiniones sobre este evento, la cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados a la hora que ustedes puedan llenar esta encuesta, y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posteriores a este evento. Agradecemos mucho a los panelistas que nos acompañaron esta tarde por sus importantes reflexiones. Damos por concluido este primer día del seminario Propuestas para el Desarrollo Local en el área de influencia del oleoducto norperuano, y agradecemos también a todos los que se conectaron por Zoom y a través de las redes sociales por su participación. De parte de la Universidad Continental y de Petroperú, les agradecemos a todos. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, un saludo a todos. Un saludo, hasta pronto. luego. Gracias, amigos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Saludos, Íñigo, desde Nieva. Chao.